Hola a todos, vamos a comenzar con el video de esta semana, que es la semana 11, en la cual empezaremos a ver el módulo 5 que trata del texto persuasivo. La unidad 1 nada más solo tiene una unidad que es la definición del texto persuasivo como tal. Y en esta primera semana cubriremos hasta el primer ejercicio, ya que tiene como fecha límite el viernes. Y bueno, pues aunque no es evaluable, como siempre, pues es recomendable hacerlo. Y bueno, para la próxima semana, el miércoles, tendrán una actividad que sí es evaluable y pues tiene 8% de peso sobre su calificación final. Entonces, bueno, comenzamos con la introducción de este módulo, en el cual nos dice por qué vamos a estudiar por qué vamos a estudiar aquí el texto persuasivo, ya que pues es un tema bastante, pues no complicado, pero sí muy utilizado. Y pues bueno, les recomiendo leer esta introducción para que sepan el porqué del texto persuasivo. Y bueno, vamos a seguir. Las competencias que se van a desarrollar en este último módulo del curso serán interpretar las funciones que predominan en el texto persuasivo, que son la apelativa y la argumentativa, así como identificar el propósito del texto persuasivo según el enunciador, el enunciatario, el mensaje y contexto. También reconocer la estructura externa de los textos persuasivos, presentación, organización textual y elementos paralingüísticos, para poder distinguirlos unos de los otros. También vamos a reconocer la estructura interna de los textos persuasivos como marcas discursivas, adecuación, coherencia y cohesión, así como aplicarlas a las propias redacciones. Vamos a conocer los principios de la persuasión para así poder comprender este tipo de texto. Entonces, bueno, solo tenemos la unidad número 1, que es la definición de qué es el texto persuasivo. Y bien, pues como lo dice aquí, el texto persuasivo pues, ha existido mucho tiempo desde la antigua Grecia. En la época de los sofistas, los sofistas quiere decir que se dedicaban a enseñar a los jóvenes a argumentar. Esto quiere decir a defender sus ideas frente a personas contrarias, siempre y cuando fuera para persuadirlas, ¿no? Entonces, igual nos da un poquito de historia de la persuasión. Entonces les recomiendo, del texto persuasivo, entonces les recomiendo repasarlo con tiempo en sus casas. Entonces, bueno, pues desde este tiempo la persuasión ha sido un aliado a la hora de tratar de convencer a alguien. Entonces, pues solamente es con el fin de obtener un resultado que se desea. Entonces, es por eso que ahora, pues en todos lados hay persuasión, ¿no? O sea, en la publicidad, en las tiendas en las que vamos a comprar, toda esa publicidad, todos esos anuncios te están tratando de convencer de algo, de persuadirte. Y bueno, no solamente en eso, también en internet, en los espectaculares, televisión, radio, prensa escrita, etc. Bueno, y en esta unidad como tal, las competencias que se van a desarrollar son redactar con precisión y adecuación y coherencia textos persuasivos relacionados con tu entorno, asumir una actitud reflexiva y crítica en la redacción de textos persuasivos, también fomentar actitudes propositivas y empáticas al interpretar las características de los textos persuasivos y la redacción de mensajes cotidianos. También vamos a distinguir el papel de los textos persuasivos en el proceso de comunicación, así como identificar hechos, opiniones e inferencias a través de la lectura de textos argumentados. Vamos a identificar las palabras connotativas en un texto argumentado para determinar la tendencia que el autor asume respecto al tema o situación analizados.
Y en esta unidad vamos a tener 5 temas, el primero siendo los elementos del texto persuasivo. Bien, pues para poder empezarles, aquí hay un pequeño pasaje que tiene pues un poquito de reflexión en cuanto a lo que vamos a estar viendo. Entonces, da clic en esta imagen para que puedas acceder al texto. Bien, pues vamos a empezar con los elementos del texto persuasivo. Entonces, aquí hay algunas frases que, pues como lo dice aquí, son muestras de que nosotros utilizamos la persuasión en todo momento, ¿no? Entonces, pues cada quien hace uso de estas como les convenga, ¿no? Porque en realidad es para convencer a alguien. Entonces, claro, hemos utilizado muchas de estas, como por lo menos la clásica, ¿no? Para que si no se duermen, los Reyes Magos no van a venir. Eso lo utilizamos para convencer a los niños de que se duerman temprano. O por ejemplo, profesor, le propongo un trato. Si usted me ayuda con una décima, se lo pago el próximo bimestre. ¿Cómo ve? Esta es una forma de convencer a un profesor a que te ayude, ¿no? En alguna calificación. Entonces, todas estas frases son muestras de frases persuasivas. Bien, pues vamos a empezar también con las funciones del lenguaje, que como lo vimos al inicio son parte de esta unidad. Entonces, las dos funciones son la función apelativa y la función emotiva. La función apelativa tiene como función, pues, apelar en términos generales. Significa que hace una atenta invitación a que alguien haga algo o deje de hacer algo. En este caso, pues nos valemos por la autoridad y nos hacemos sentir importantes. En otras palabras, los involucramos. O sea, es como una invitación para que alguien haga algo. Por ejemplo, puede ser apelar a un juez para que revise un caso, es convencerlo. Apelar a la comunidad para que unidos puedan hacer mejoras a la colonia. Entonces está haciendo que participen y por ese mismo motivo, pues, es para un bien común, ¿no? Entonces les conviene. Y, por ejemplo, ayudar a la Cruz Roja o donar el Teletón, etc. Todo esto es apelar, participar o invitar a que participen, ¿no? En el caso que nos ocupa, o sea, vamos a tratar de redactar o hablar con una intención de fondo, de invitar a quien se nos escucha, nos lee o a actuar. Y bueno, la función emotiva está implícita o explícitamente en el texto persuasivo, ya que se incluyen aspectos emocionales y a veces en mayor cantidad de los racionales. No es posible hablar de persuasión sin hablar de emociones y sentimientos que involucren tanto a quien emite el mensaje como a quien lo recibe. Así que bueno, habiendo hablado de esas funciones, pues como se habrán dado cuenta, estamos hablando de la persuasión como un proceso comunicativo. Entonces, bueno, aquí vamos a aprender los elementos específicos y ya que para este texto persuasivo pues son un poco distintos que para cualquier otro tipo de texto. Entonces vamos a ver algún ejemplo. El enunciador es la persona que envía el mensaje, por lo general es quien lo elabora. Difícilmente otra persona logrará darle las mismas palabras, la misma fuerza inspiradora de su autor. Si es por escrito, se trata del autor. Si es oralmente, se toma como enunciador a quien emite el mensaje o lo está hablando. El enunciatario es la persona que recibe el mensaje, que se involucra en este proceso comunicativo. La palabra se parece a destinatario porque, al igual que en una carta, a quien va dirigido el mensaje o enunciación. El mensaje es como tal el contenido del texto y la combinación de palabras
de forma exacta para producir el efecto esperado. Y por último, el contexto es el conjunto de circunstancias que rodea a este proceso comunicativo. No hay que olvidar que en ningún momento que la persuasión se da precisamente como un proceso de comunicación. No puede ser visto de otra forma. Entonces, bueno, pues aquí vemos un cuadro que muestra que los elementos que hacen posible un efecto persuasivo. Entonces, cada uno de estos cuadritos representa una parte del mensaje persuasivo, que a través de una fuente, un mensaje, el receptor y el contexto, y pasando por estos procesos afectivos, cognitivos o conductuales, podemos llegar a un cambio de actitud en la persona a quien se le está dando el mensaje, que es en este caso el enunciatario, ¿no? Como lo vimos hace un par de pantallas. Entonces, bien, aquí vamos a saber un poquito más de lo que involucra el texto persuasivo. Entonces, más que nada es que como humanos, cómo reaccionamos ante un texto de ese tipo. Sobre todo, pues somos en cuanto a emociones, ¿no? Entonces, bueno, como podemos ver aquí, el ser humano presenta una psicología muy compleja. O sea, no es fácil precisar perfiles y características de personalidades definidos, porque entraríamos en universos misteriosos, ya que se ha visto al hombre como un ser lleno de dudas, deseos, inquietudes y comportamientos inesperados. O sea, comprender la mente al 100% es muy difícil. Las personas nacen con cierta predisposición a tener un carácter que las diferencia de las demás. Hay personas impulsivas, cariñosas, espontáneas, atrevidas, misteriosas, violentas, agradables, rudas, frívolas, altruistas y un sinfín de características. Sin embargo, independientemente de nuestra personalidad, hay algo que nos identifica a todos, que son las actitudes. Estas tienen una fuerte relación con las motivaciones individuales. Y de acuerdo con la Real Academia Española, la actitud es una disposición de ánimo manifestada de algún modo. Mientras que para Rudolf Verderer, una actitud es un sentimiento general o constante positivo o negativo que se tiene hacia una persona, cosa o asunto. Entonces, Verderer con su definición va un poquito más lejos que la definición tal cual de actitud. Entonces, bueno, cuando nosotros hablamos de actitudes, pues estamos hablando de lo que determina nuestro ánimo o nuestra, pues hasta por decirlo de alguna forma, capacidad de ser persuadidos, ¿no? O sea, hasta qué punto nos van a poder convencer. Eso depende pues de nuestra actitud, qué tan abiertos, qué tan cerrados estemos al cambio. Entonces, pues si lo que nos están diciendo nos resulta agradable o nos gusta, pues puede ser que sea más fácil que nos convenzan de algo, ¿no? Bien, entonces, bueno, pues habiendo mencionado esto acerca de la persuasión y de la actitud, vamos en este pequeño recuadro, hay algunas ideas que presenta Raymond Ross en su obra Persuasión, Comunicación y Relaciones Interpersonales. Y estos son considerados los principios de la persuasión. Entonces, bueno, lo que deberán hacer es dar clic en cada uno de estos pequeños cuadros y leer cada uno de estos principios. Son realmente importantes, entonces vamos a leer un par de ejemplos. El principio número 1 es que existen leyes razonablemente constantes respecto a nuestro ambiente biológico interno, leyes que afectan a la motivación humana. Otro principio es que es un resorte vital básico de la motivación humana mantener un ambiente interno constante y equilibrado, también conocido como homeostasis.
Y bueno, otro ejemplo más, la persuasión biológica, social o del tipo o de otro tipo incluye una conducta motivada, provocada por la necesidad de alcanzar una meta a la que se cree capaz de satisfacer la necesidad. Entonces, bueno, estos son algunos ejemplos de la persuasión, bueno, de los principios de la persuasión. Entonces, para conocer los demás, pues igual revísenlos con tiempo en el contenido del curso, ya que son bastantes, son 20. Denles una buena leída y repásenlos para tenerlos presentes en el examen. Entonces, bueno, aquí vamos a pasar al tema número 2, que es la argumentación. La argumentación como tal es que pues defiendas tu postura, ¿no? Entonces hay que saber que pues en una opinión es válido tener una opinión distinta a la de los demás. Sin embargo, pues debes de externar lo que crees con bases sólidas. Entonces la argumentación como tal es que cuando estás realmente convencido de tus ideas y no te aferras a poseer la verdad absoluta, estás abierto a escuchar otras formas de pensar. Entonces tu criterio se amplía y tu visión de las cosas se enriquece. Esto se convierte en una pues arma poderosa para poder argumentar. En esta tabla hay algunos elementos que debemos considerar en el texto persuasivo o argumentativo. Vamos a ver un ejemplo, por ejemplo, la etimología de latín arguere, que significa arguir o alegar. La definición, que es texto cuyo modo básico de comunicación es la argumentación. Por lo tanto, se enuncia una opinión que se argumenta, sostiene o justifica con razones diversas. Su función es persuadir o convencer acerca de algo. Entonces, por favor, revisen los demás elementos con tiempo para que los conozcan y puedan saber qué estructura debe tener o qué elementos debe respetar un texto persuasivo. Aquí tenemos una imagen con tipos de argumentos. Estos van a ser muy válidos sobre todo a la hora de escribir un texto persuasivo, ya que pues podrán argumentar de una mejor manera, ¿no? Entonces, pues hay distintos tipos de argumento, por ejemplo, por analogía, que es una semejanza o parecido entre dos aspectos para llegar a una conclusión, o por ejemplo, por referencia a una tradición, que se toma como una práctica o costumbre del tipo social o comunitaria como figura de respeto. Entonces, bueno, entre otras, ¿no? Revísenlas, familiarícense con ellas para que cuando tengan que escribir su texto argumentativo o texto persuasivo, pues les sea más fácil y tengan más herramientas para hacerlo. Aquí vamos a conocer en el tema 3 la estructura externa e interna del texto persuasivo, ya que pues como cualquier texto pues debe contar con estas características. Entonces, bueno, nada más recordar que cuando hablamos de estructura externa se refiere a forma o a la forma del texto y bueno, lo interno es el fondo como tal, lo que dice, ¿no? Entonces, bueno, aquí pueden dar clic en esas dos imágenes de estructura externa e interna para saber un poco más de lo que se refiere con estas cosas respecto a el texto persuasivo. Por ejemplo, la estructura externa del texto persuasivo pues es la presentación, la organización del texto y los elementos paralingüísticos, mientras que la estructura interna es el contenido del texto. Entonces, pues revisen estas definiciones con tiempo para que las tengan presentes. También, bueno, vamos a ver estas características básicas del párrafo que son unidad, coherencia y concordancia. La unidad se refiere a que desde que empieza hasta que termina se habla de la misma idea. Pueden tener varios aspectos, pero todos van relacionados con la misma idea. Por ejemplo, si se habla del clima, se pueden incluir oraciones como se siente frío, dijeron en las noticias que hay que abrigarse bien,
En el pronóstico del tiempo dijeron que el clima estará igual toda la semana, o creo que voy a preparar mi ropa de invierno. Todas estas cosas tienen un tema o una idea central presente. La coherencia, bueno, como dice aquí, no basta con que todas las oraciones hablen del mismo tema, también deben tener un orden cronológico que sean comprensibles y tengan relación unas con las otras. El lector no va a estar adivinando lo que nosotros queremos transmitir. Por eso debemos de ser claros, ordenados y coherentes en nuestro texto. Y por último, la concordancia nos dice que tenemos que cuidar en qué persona redactaremos el texto. O sea, si empezamos a escribir en primera persona, todo el texto tiene que estar escrito en primera persona hasta el final. Entonces no se puede combinar cosas como yo creo y después decir entonces pensamos o cosas por el estilo, ¿no? Bueno, y dentro de esta unidad vamos a ver estos tipos de textos persuasivos, entre los cuales encontramos la pieza oratoria. Aquí en este enlace que está en color azul podrán ver algún ejemplo de qué es la pieza oratoria. Para que lo conozcan, la pieza oratoria como tal es un texto que se elabora con tiempo de anticipación. No puede ser espontáneo. Su elaboración implica mucho cuidado en acomodar cada una de las palabras, requiere haberse estudiado muy bien el tema, las circunstancias en que será leído, quiénes lo conforman, la audiencia, el motivo por el que se lee, etc. Por favor, pues abran este pequeño enlace azul para que puedan ver la forma que tiene una pieza oratoria. También está el artículo de opinión, que es un texto que pertenece a los géneros periodísticos, cuya intención fundamental es convencer al lector. El lenguaje utilizado es totalmente subjetivo, tan personal que dependiendo del estilo del autor puede dar la idea que nos conoce muy bien, ya que nos identificamos en la forma en la que habla y hasta en los gustos, dando pie a la persuasión. De la misma forma, aquí hay un artículo de opinión que pueden revisar. Otro tipo de texto persuasivo es la editorial, que aunque su intención es dejar muy clara la ideología de la publicación, es un texto personal que invita al lector a compartir esa visión, a pesar de que es escrito por un grupo de colaboradores editorialistas. La forma en la que está redactada depende del perfil y la postura de la publicación. Por ejemplo, si se trata de una revista deportiva, lo más común es que se nos haga una invitación a dejar la vida sedentaria y empecemos a ejercitarnos. Aquí también hay una editorial para que puedan revisar. Otro tipo de texto persuasivo es el discurso político, es normalmente con el que estamos más familiarizados, lo vemos en las noticias, asistimos a algún meeting político y es normalmente el tipo de texto persuasivo que conocemos. Aquí hay de todos modos un ejemplo para que lo puedan revisar. También está el ensayo filosófico, el ensayo literario y revisen cada una de las definiciones de estos, ya que cada una de estas definiciones pues les ayudarán a conocer más qué tipo de texto argumentativo o persuasivo es el que van a escribir o en el que son más buenos escribiendo, por decirlo de alguna forma. Entonces, bueno, aquí hay un ejercicio acerca del texto persuasivo. Por favor, lean bien estas instrucciones que deberán redactar acá. Lo que podrán hacer es elegir un caso de estos de la A a la D y escribir un texto para convencer a alguien de algo, ¿no? Entonces, como tal, persuadir a alguien. Entonces, bueno, hasta aquí llegamos con los ejercicios pendientes para esta semana. Es hasta este ejercicio. Pero, sin embargo, sería bueno que fueran familiarizándose con esta actividad para que la entreguen el miércoles de la próxima semana, ya que esta actividad pues es evaluable y tiene pues buen peso sobre su calificación. Entonces no olviden revisar bien estas instrucciones, así como la rúbrica que se encuentra en el link que dice aquí. Entonces,
Entonces revisen bien estos puntos para que pues esto es lo que yo califico para que pues sea más fácil para ustedes obtener una buena calificación. Bien, pues cualquier cosa ya saben que pueden escribirme por los mensajes. Me gustaría recibir un poquito de retroalimentación respecto a, a cómo les fue en su examen. Entonces, pues cualquier cosa escríbanme, por favor. Yo voy a tratar de organizar de nuevo una asesoría. Por favor, respondan un horario en el que puedan ir y pues de haberlo contestado, pues asistan. En el momento en el que yo les confirme la fecha y hora, pues confírmenme y díganme si voy, ¿no? O no puedo ir. Para yo también, pues no estar esperando ahí igual y no llega nadie, ¿no? Entonces, yo les confirmo la fecha y por favor, si confirmaron asistencia, pues nos vemos ahí. Seguramente va a ser en la incubadora social de ahí del TEC de Monterrey. Entonces, bueno, pues yo les haré llegar otro mensaje con eso respecto a la asesoría. Y también, bueno, les quería pedir, se abrió en estos días lo que es la ECOAP, que es la encuesta de alumnos a profesores de Prepanet. Entonces yo les mandaré toda la información en un mensaje. Por favor, contéstenla. Es importante que la contesten antes de este viernes, aunque estará abierta hasta diciembre. Pero bueno, para que todo esté a tiempo y en forma. Entonces, bueno, terminamos con el video de esta semana. Muchas gracias y nos vemos.